Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Stonik kumat tu EPSI Anas Guayú. Nama naraira ayu kana suru nomai líder kana. Hotamatashi na Guayú spui kana horu ta yatawa kas puranai hanai goya. Kahamin waya kana kotte shistiru sunai anai hanai goya. Antishi hiya wishwa. La EPSI Anas Guayú informa que todas las personas residentes en Colombia debidamente identificadas deben estar afiliadas al sistema de salud, excepto quienes pertenecen a los regímenes especiales o exceptuados establecidos por la ley. Estar afiliado garantiza el acceso a los servicios de salud y la atención oportuna cuando la necesites. Infórmate y verifica tu estado de afiliación. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. EPSI ka Anas Guayú, aquí se suma iguane wairuku hiya kan wamahankan, ya kan que Comani suru woman Colombia. Pura yenhate. Honok tente tu kuat pakai karra rok sei roman ka uyu hiali rapamre uyu pahia. Ota suru to kachuet ka Anas Guayú. Eira kan tamai sunai haralin kama hanai pia hamus pia keish pia achon pia keiwa pia. Watu hanhat kasar Guayú atai hamun. Wayawa tent kasau eron ayuri pnai auna hana mat pia sur kachuer poitaka suru muntero wane wairuku. Hei hakaka los tuyo tapang sainten kuat patu penuriakat. Pukuai pakai pia wairpia suru kachuerka TPSI ka Anas Guayú acha iras wakwai purana anah na chiwaya natumana anah ri kana saw ana. El tema de la semana. He horu te potu hanhat kara so semana katu. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y yo hablemos de salud, el programa de la EPS indígena Anas Guayú, donde cada semana compartimos información para cuidar tu salud y la de tu familia. Hoy abordaremos un tema clave en la prevención de enfermedades en adultos, el tamizaje para cáncer de colon y próstata. Dos enfermedades que pueden detectarse de manera temprana si acudimos oportunamente a los controles en salud. Para hablar de este tema nos acompaña Dignaris Peralta, jefe de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Jefe, bienvenida. Guatemala push anaya tsor ha puntin putch estun tawara que hatia putch otam sitio to goston te PSI ka Anas Guayú wasaka hiya push wa hiya kan apa kan hot putch ka ma onaya otamoima wan putch washan kachik hiya terhe ka prehunta nan te auto wanur cáncer nan colon monaka otam sita prostata ka wan wanur antena urmar Anas Guayú man contra mar hiya mati Guayú botahan ka porque pin ten hintun chis po yakete anu wamata jefe ka Dignari Peralta hiya Ruta de Promoción y Mantenimiento maka hopna pura ana ya huru TPSI ka Anas Guayú wasaka hiya wata ka matus jefe ka. Jefe, para comenzar, explíquenos qué significa tamizaje y por qué es tan importante dentro de las acciones de promoción y mantenimiento de la salud. Para te sakira me jefe ka kamo hat koi pun Guayú punir here te ha intensao te anai hat ten koi pakao ta nyao ten intensao te wanur nine kat hop no trataba ka otra promoción y mantenimiento de la salud mana ka pur hat karana. Muy buenos días a todos. De antemano darle las gracias por el espacio. El tamizaje es una estrategia de detección temprana que busca identificar enfermedades antes de que se presenten síntomas. En la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud trabajamos precisamente en eso, prevenir y detectar a tiempo. En el caso de cáncer de colon y próstata, estas enfermedades pueden avanzar silenciosamente. Si logramos identificarlas en etapas iniciales, aumentan las posibilidades de tratamiento oportuno y se reducen complicaciones.
Anore henai te hefka. Tera erhera kamar, kapula tetehana matenteao, tuanuri kasuria, watta imayen wan guayum se tera kanuri ka ruta de promoción mantenimiento pulana. Es que ireka isan tera. Hunten ta tuanuri kamar, makat ke hotra wakah karachik ter cáncer ke henai colon o tamsi próstata. Tuanuri ke pis hunten le mar. Erhana matatehana, ayawat na matau harhe roimaite. Squat paka kahamai hi papa mayen renino taya rehnai o cero irma o tuanuri ka henai mauria. Mustahan hat ka un ka hai menir he den wayu ni nari reino sha porque tera nari en si sha parana por tuhan teao. Mustake ireka hai tera yatawa ka ruta de promoción y mantenimiento monakal y absolute EPSI ka Anaswayu. La sonrisa de tus hijos necesita cuidado todos los días. El cepillado con crema dental con flúor y una alimentación baja en azúcar ayudan a prevenir las caries. La aplicación de flúor fortalece los dientes y reduce el riesgo de enfermedad. Llévalo a sus controles. Cuidar su sonrisa hoy es cuidar su bienestar mañana. EPSI Anaswayu, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Anare kure me raiwachon, tarachi, wanepia. Wai mahirante nai kariro. Hei haka kanorohointe nai, skatera crema, mnakat kakas flor. Akas nekun shaya sang hak te kut kata saka kanekun he has no linte kai nice to no rohunten jes ka hamin kat sen starikat methods chess wanepi mun ka sang mahirar wanepi no no ni reher de naika por sectan hat intercanuri kat flor mono wane wai ruku hai mahira pa hukure me rai wane wai ruku anen hi watta mal hialirar kur hopa to haika hur hopa punin ke por kai kat TPSI ka Anaswayu acha haira swakwa purana anah na chiwai natuna anah ri kana sawana. Jefe, ¿quiénes deben realizarse estos tamizajes y cuáles son las pruebas que se incluyen dentro de la ruta para cáncer de colon y próstata? Wana sakira karmuima harari mainer he rehan kana anali rehan kana sha punatahan te autor wanul nana inka tota kasama ain hat kana mo impultahan au cáncer o ta cáncer de colon o ta próstata manaka. Para el cáncer de colon se recomienda iniciar tamizaje generalmente a partir de los 50 años o antes si existen antecedentes familiares. Dentro de la ruta se incluyen pruebas como la detección de sangre oculta en heces y, según el caso, la remisión para la colonoscopia. Por otro lado, en cuanto al cáncer de próstata, los hombres desde los 50 años o desde los 45, si tienen antecedentes familiares, deben acudir a la valoración. Las pruebas incluyen el examen de antígeno prostático específico, más conocido como el PSA, y, según criterio médico, el examen físico. Es importante que estas decisiones se tomen en consulta, donde se evalúa factores de riesgo individuales y se puede detectar a tiempo. Nahnai terhef ka maima pultahan te autor cáncer de colon manaka nai wayo ekai harari chinski no yese ei has ni reran chimal kahamo tahan hat kau santan hat kau matr wanulika anan saka he chu manka ere isha saka pna pultahan te otam sia saka no sha otam sia ter cáncer ke prostat ke chuwa eke poro te harari chinski no yese o tuchir nai he pien chinski harari no yese me ere wayun push eke kanani ter cáncer de prostat par ei has ni reher maten mar tuhan hat kakao skatara antígeno prostático naka ananas ke isha parahana por tuhan tiao ni reinten médico ke hoje rahash ke ter wanuluka hey has mai hain te por tuhan maten tao tain hatian kan wayu suri mayen haine wane wairenaku. Hay enfermedades poco frecuentes que pueden pasar desapercibidas, pero afectan la vida de quienes las viven y de sus familias. Cansancio extremo, dolor persistente, retraso en el crecimiento, dificultad para caminar o cambios constantes en la salud son señales que no deben ignorarse. En la EPSI Anaswayu te invitamos a identificar estos signos y a buscar orientación a tiempo, la cual te permite mejorar la calidad de vida y el manejo de estas enfermedades. Informarse también es una forma de cuidarse. EPSI Anaswayu, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Ustedes hau tene waima tu wanere kapure ke riskwek pan hotel ayawa tene au ayu ke la tuma na te pichkan o tayu su pusho tuma te wayawa te au mapusare na ya aire casa nana aire ne iruku o tanu shi ayuru rai na malus tuma awana has wata sari skwek pat te pichka mancho no ri waire kan no mo tu in hai pusho te casa hirakan nai te PSI ka Anaswayu he na hiren hi pusho kapura ke hain ten hau yawa ten te hau pusho te casa nana ke na te pichkan pra anain tin akwak suri wata hari wanere Posakira Pochir, the PSI ka Anaswayu, Achaha Hiras Wakwa Purana, Anahna Chiwana Tumna, Anahrikan Sawana.
Muchas veces los hombres evitan estos exámenes por miedo o por desinformación. Jefe, ¿qué mensaje le enviamos hoy a nuestra comunidad frente a la importancia de realizarse el tamizaje? Chiro Hatkara no ut kweken torio que moche morin shem tranari daka para saari hamin kwaipo kasoyo uch eka humana maunaya namo ina pushwale no wayukan si pohe hotra hei hain sain hatentra nanari hatena shafur tuhante autra kaspuche eka humana por no ni moro inaya. El mensaje del día de hoy es que la detección temprana salva vidas. El tamizaje no significa que la persona esté enferma, significa que está cuidando su salud de manera responsable. El miedo no puede ser una barrera para acceder a un examen que puede marcar la diferencia entre un tratamiento sencillo y una enfermedad avanzada. El día de hoy invitamos a los hombres y adultos en general a acercarse a sus controles, preguntar, participar activamente en su cuidado, teniendo en cuenta que la prevención es una responsabilidad compartida. Anos nem te hef que muy horo muy mai por te hantiao mar wanure kator wayo hotoma mosa se hai hanari dan te shawane wa rukun hotse hanani to wanure kayuri ya que te hantiao hoyao ten saus na anai hia to moruka nots ya inte atarin koi pohuri mayen ya rosa mayen po wayo ni reina moria la casa central mar wan casa te hana mataude buena hi rein hia kan wane wa rukore moyo moreu yo kan mauria red ka pe her po hanari po sha te hana wa nai no hori hanani to ko tahnai re hai re hatmana kar mai mar huri huri hai druano re ka hai re pa mus pochime wana wa ruku wa moyo mauria. El cáncer puede manifestarse de muchas formas y no siempre avisa con dolor. Cambios en el peso sin causa aparente, sangrados inusuales, bultos, heridas que no sanan, tos persistente o cansancio extremo son señales de alerta que no deben pasarse por alto. Reconocer estos signos y consultar a tiempo pueden marcar la diferencia. Escuchar a tu cuerpo también es una forma de cuidarse. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Usted ha tuano de cáncer manakatsena y manorinja, cuata sari casa en nakatstuma, aise, aguana has cuerpo guayu stuma, eira canamo y reen cocho en senai, en no hot point punai, otamsia, machate en sat casa que cain, yorin punai stuma, otamush mapusa que me pan guanepi, stuma te, pire carison guane vercutu, pan kuan, ein omna matenchpia, sene reheras ma, ponari raivo, hotuhanai wow, tuano de car pura panamayen pihutum, TPSI canas guayu, anacha y raswa cuerpo purana, anah chiwena tuna ana hurikan pura ana. Agradecemos a nuestra invitada Dignaris Peralta, jefe de Ruta de Promoción y Mantenimiento de la EPS Indígena Anas Guayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS Indígena Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Ana sa hapo iten potska horu snain yotu ke mo pendro wanu ho ke cáncer manaka mai hinain colon o tamsita prostata manaka wana waken toro yuka ana ya otse horu sa otra jefe ka Dignari Peralta sa hanai ke mointe ke kamai so prata si atan ke te reit paka te ana kara chike wana wayu mai ma hauya ke no wari mo win pe oriken wo puhe oriken ucho han kan otna para ai man kan sa horu hapo it pansia hai ma hira pa red ka pa manos potska mai soto hai wana potsia kan to waya kan acha hira shi wakwa pa purana.